Y llegamos a esta última sesión que tiene como título La recompensa del pastor. La recompensa del pastor. Y para esto vamos a 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 22. 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 22. Este es uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia. Un pasaje maravilloso. Aquí encontramos las últimas palabras de uno de los hombres más fieles que caminaron en esta tierra. Un hombre que en muchos sentidos tuvo una función de pastor. Aquí tenemos el modelo a seguir para todo cristiano, todo pastor, todo misionero. En resumen, una vida fiel hasta el final. Este pasaje nos presenta una descripción real de un ministerio fiel. Y para un cristiano al borde de la muerte, también esta es una fuente de consuelo enorme. Timoteo tenía que predicar la palabra y ser fiel a los mandatos que conocemos aquí en 2 de Timoteo 4, 2 al 5, por una razón. Pablo ya no podría hacerlo porque Pablo moriría. Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso cuando recibió esta carta. Recordarán que 2 de Timoteo es la última carta que Pablo le escribiría a Timoteo antes de morir. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba encarcelado en una prisión fría, incómoda. Excepto por Lucas, él estaba solo y sin muchas oportunidades para predicar el Evangelio. Y algo que agravaba su situación es que Timoteo, digamos, el reemplazo primordial de Pablo, no estaba trabajando como debía en el ministerio y estaba temeroso ante la persecución. Pablo aquí se encontraba en el año 67 después de Cristo, alrededor de sus 65 años de edad, cuando le escribió a Timoteo para mandarle en esta carta de 4 capítulos 2 cosas en resumen. 1, que fuera fuerte, y 2, que predicara la palabra. Y parte de predicar la palabra incluía que Timoteo fuera fiel hasta el final, como Pablo lo demostró aquí en 2 de Timoteo 4, 6 al 22. Leamos el texto para comenzar nuestro estudio breve de este hermoso pasaje. 2 de Timoteo 4, 6 al 22. El apóstol Pablo dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda
y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Hermoso texto que planeamos dividir en dos partes. Aquí vemos dos realidades del final de la vida de Pablo que te enseñan la recompensa del pastor. Dos realidades del final de la vida de Pablo que te enseñan la recompensa del pastor. En primer lugar vemos la realidad futura en los versículos 6 al 8 y en segundo lugar la realidad presente en los versículos 9 al 22. La realidad futura y la realidad presente. Veamos la primera de estas dos realidades del final de la vida de Pablo que te enseñan la recompensa del pastor, la realidad futura, versículos 6 al 8. La realidad futura, 6 al 8. Dice el 6, porque esto nos lleva de regreso a lo que le dijo antes, recuerdan esos mandatos en el 4:2, que prediques la palabra. Le dice por qué en el 3, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina. 4, apartarán de la verdad del oído. 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, razón. 6, porque yo, enfático en griego, hablando Pablo aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esa frase, ya estoy para ser sacrificado, se traduce mejor como lo traduce una versión. Yo ya estoy siendo derramado como ofrenda líquida. Aquí Pablo vio su muerte como un sacrificio de adoración al Señor. Esa es la idea aquí. Es una manera hermosa en su perspectiva de la muerte. Si somos como Pablo, hermanos, creyentes genuinos, fieles por la gracia de Dios, así debemos ver nuestra muerte, como una ofrenda de adoración al Señor. Esta es la idea aquí. Dices, ¿tú cómo sabes que está hablando de su muerte? Versículo 6, véanlo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida de ser desatado es la idea ahí de la palabra griega traducida partida, como un barco que levante el ancla para navegar. Ya lo veía próximo, por eso dijo al final del 6, está cercano. La idea es, ha llegado, está a punto de ocurrir, es inminente. Esto indica que Pablo sabía que estaban por ejecutarlo. Recuerden, aquí está encarcelado. Aquí no esperaba que fuera liberado. Aquí, por lo que vemos en el versículo 6, Pablo sabía que había llegado al final. Pero vean cómo llegó al final de su vida. Y así como Pablo, hermanos, la muerte de un pastor, de un cristiano, es como salir de viaje para llegar a nuestro destino final, a nuestra casa, al cielo. Qué bendición entender esta realidad. Esta es la recompensa del pastor. En el versículo 7, Pablo ilustró su vida de tres maneras. Aquí vienen tres ilustraciones de la vida cristiana. Recuerden, acaba de decir en el 6, el tiempo de mi partida está cercano, estoy a punto de morir. Y vean esta declaración al final de su vida, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En griego, he peleado, he acabado y he guardado. Se refieren a los resultados actuales de lo que hizo en el pasado. Pablo en un sentido estaba disfrutando en este momento al borde de la muerte del resultado de una vida de fidelidad. Y como pastores, hermanos, como cristianos en general, debemos seguir este ejemplo de Pablo. Esto demuestra una vida que se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús, como lo dijo él allá atrás en el 2:1 a su amado discípulo. Él fue un ejemplo de lo que le mandó a Timoteo que hiciera, como le dijo allá atrás en el 2, 3 y 4. Él fue un buen soldado de Jesucristo que sufrió penalidades. Él no se enredó en la mundanalidad, sino que agradó a su Señor. Por eso pudo decir allí en el versículo 7, he peleado la buena batalla. Él corrió como un atleta que guarda las reglas, como le dijo
también a Timoteo, recuerdan allá atrás en el 2:5. Por eso él pudo decir aquí en el 4:7, he acabado la carrera. Él, en las palabras del 1:13 y 14, retuvo la forma de las sanas palabras, guardó el buen depósito por el Espíritu Santo y por eso en el 4:7 dijo, he guardado la fe. En otras palabras, aquí Pablo, hermanos, en el 4:7 dijo, en todo el ministerio que Dios me dio, no toleré la desobediencia a las Escrituras, ni alteré la enseñanza de las Escrituras. No quiso decir que era perfecto. Él, recuerdan allí en Filipenses 3:12, después de 30 años de ser creyente, dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Sigo esforzándome por cultivar la semejanza a Cristo. Y aquí está el final de esa carrera. No perfección, sino dirección. Él no toleró en ningún punto de manera deliberada, sería la implicación, la desobediencia a la palabra, ni alteró la enseñanza a la palabra. Qué ejemplo, hermanos, a seguir, que por la gracia de Dios vivamos de tal manera que podamos decir esto al final de la vida que el Señor nos da. Recuerden, Él pudo decir esto porque fue el resultado de una vida de fidelidad. No pienses que hasta más adelante ya vas a ordenar tu vida. No pienses, como nos explicaba el pastor Fer en la mañana, que disciplinarse para la piedad es ya más adelante. Ahorita, como decía Henry, puedes tolerar ciertos pecados. No que lo dijo, sino que dijo que esas son las grietas que llevan a una rotura, que nos lleva a una caída. No debemos tolerar nada en nuestra vida, hermanos, para que podamos, versículo 7, decir, he peleado, he acabado, he guardado. Sería trágico y oramos que el Señor nos guarde de que si Él nos concede llegar al final de la vida, como Pablo, y tener por lo menos conciencia de que estamos muy cerca de la muerte, que digamos, hombre, la verdad es que no peleé la buena batalla. La verdad es que no acabé bien la carrera y no guardé la fe como debía. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no tolerar la desobediencia de su palabra, a no alterar la enseñanza de su palabra. Y vean, Pablo veía el futuro, versículo 8, y por eso dijo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La idea aquí es la guirnalda, que es la justicia perfecta de Cristo en el cielo, que Él vivirá. Y dice, versículo 8, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es su segunda venida. Esto es lo que anhelamos los cristianos, que el Señor regrese y reine en la tierra y por toda la eternidad. Y al igual que Pablo, cuando el Señor nos lleve al cielo, esta es la idea del versículo 8 con la frase, la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Al igual que Pablo, cuando el Señor nos lleve al cielo, nos hará perfectos. Ya no pecaremos, sino que disfrutaremos y demostraremos la justicia perfecta de Cristo. A eso se refiere la corona de justicia, versículo 8, la cual me dará el Señor, juez justo. Esto es hermoso, hermanos. ¡Qué recompensa! Lo mejor del cielo es estar con el Señor, pero parte de ese paquete de recompensa hermosa, de gracia, es que ya no pecaremos. ¡Qué delicia! Ya no pecaremos. Ya no estaremos luchando contra nuestro pecado a diario, con motivos, con deseos, con pensamientos, con palabras, con prácticas pecaminosas. Esta es la recompensa del pastor, que por la gracia del Señor es imitador de Pablo, así como Pablo fue imitador de Cristo. Vean entonces aquí dos realidades del final de la vida de Pablo que te enseñan la recompensa del pastor. En primer lugar, la realidad futura, versículos 6 al 8, y vean, en segundo lugar, la realidad presente, versículos 9 al 22. La realidad presente, versículos 9 al 22.
Aquí a partir del versículo 9, Pablo le dio a Timoteo varios mandatos que muestran lo que Pablo estaba pensando, lo que le preocupaba. Vean, hermanos, qué alentador es ver la gracia de Dios en este hombre al borde de la muerte. Vean en qué estaba pensando, vean la imagen de Cristo, vean al Espíritu Santo controlando a este hombre de Dios. No olviden cuando versículo 6 ya estaba para ser sacrificado. El tiempo de su partida estaba cercano, al borde de la muerte. Pablo le dijo a Timoteo, versículo 9, procura, un mandato en griego, haz tu máximo esfuerzo. Esta palabra que Pablo usa varias veces en 2 de Timoteo, misma palabra que se traduce en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, da tu máximo esfuerzo por presentarte a Dios aprobado. Misma palabra aquí en el 4:9, procura. Timoteo, haz tu máximo esfuerzo. Esto habla de urgencia, importancia. Versículo 9, haz tu máximo esfuerzo por venir pronto a verme. ¿Por qué? Recuerden que cuando Timoteo leyó esta carta, Pablo estaba encarcelado en Roma, Timoteo estaba en Éfeso. El viaje de Éfeso a Roma, de donde estaba Timoteo a donde estaba Pablo, habría tardado unos 3-4 meses en esa época. Y el versículo 9 muestra que a Pablo le urgía que Timoteo fuera a visitarlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque fuera de Lucas, todos sus colegas de ministerio lo habían dejado. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 10 en adelante. Dice el 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando, o en el griego habiendo amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, lo que hoy día es Yugoslavia. Ahora probablemente vean el texto de atrás hacia adelante. Probablemente Tito y Crescente fueron esos lugares porque Pablo los envió, pero Demas abandonó la fe. Esa es la idea, hermanos, en el griego. Demas aparentó ser un creyente fiel, incluso fue cercano a Pablo. Esto lo sabemos porque en Colosenses 4:14 llamó a Demas su colaborador, Pablo colocó a Demas al mismo nivel de Lucas, pero versículo 10, Demas se entregó al mundo. ¿Qué significa eso? Prefirió los placeres, prefirió las comodidades de este mundo en lugar de permanecer fiel al Señor. Demas fue un Judas para Pablo. Esta es una de las experiencias más tristes del ministerio. No te sorprendas si uno de tus colaboradores más cercanos deja al Señor y se entrega al mundo, incluso en el momento cuando más necesita su apoyo, cuando enfrenta sufrimiento por ser fiel, como Pablo. Obviamente una implicación de esto es que no seamos Demas. Examinemos nuestra vida, asegurémonos de que por la gracia de Dios verdaderamente nos hemos arrepentido y creído en Cristo. Porque el versículo 10, al presentar a Demas apostatando, no presenta a un cristiano genuino que abandonó la fe. Imposible. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10 lo dijo el Señor. Romanos 8 lo dijo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando tienes a alguien que profesa ser cristiano y realmente no lo es, existe el potencial de que sea como un Demas, que salga de nosotros, pero no sea de nosotros porque si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Vean versículo 11, Pablo está muy solo. Esto nos ayuda a entender por qué en el 9 le mandó a Timoteo que hiciera todo lo posible por venir pronto a verme. Y en el 11 le dijo, solo Lucas está conmigo. Lucas, de los colaboradores del ministerio más cercanos a Pablo, ¿recuerdan? Solo Lucas estaba con él. Lucas, el médico amado,
colaborador cercano de Pablo, según Filemón 24, médico amado, Colosenses 4:14. Qué bendición, hermanos, vean la gracia del Señor, a pesar de un Demas en el versículo 10, vean la gracia del Señor hacia Pablo con un Lucas. Qué bendición es que el Señor nos bendiga con un Lucas, alguien leal, amoroso, que no se avergüenza por ayudarnos en situaciones en las que estamos sufriendo y le puede costar a ese Lucas ayudarnos. Y la contraparte de implicación es que el Señor nos ayude a ser como Lucas, a ser amorosos, leales, apoyar a nuestros hermanos, especialmente cuando están sufriendo por ser fieles al Señor. Y vean el versículo 11, continúa Pablo. Aquí viene una muestra única de la manera de pensar humilde que el Señor le dio a Pablo. Ahí en el 11, toma a Marcos y tráele contigo. Una pausa ahí. Parece que Marcos estaba en un lugar camino a Roma y Timoteo podía recoger a Marcos camino a Roma, donde estaba Pablo. Y vean la razón, versículo 11, por la que Pablo le pidió a Timoteo que trajera a Lucas con él. Al final del versículo 11, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién es este Marcos? El mismo Marcos que en Hechos capítulo 13 había abandonado a Pablo en el ministerio. Y en Hechos 15, Pablo no quiso que Marcos lo acompañara en su segundo viaje misionero, pero por lo que vemos aquí en el versículo 11 de 2 de Timoteo 4, Marcos cambió. Marcos cambió y llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, como lo vemos en Colosenses 4 y Filemón 24. Marcos fue el hombre que Dios usó para escribir el Evangelio que se titula con su nombre, el Evangelio de Marcos. Y en este punto dice el versículo 11, Marcos era útil para el ministerio de Pablo en este momento crucial, cuando Pablo, versículo 11, estaba cercano de su tiempo de partida, cuando Pablo, versículo 10, había sido desamparado por Demas, estaba solo. Pero vean, hermanos, qué diferente fue Marcos de Demas. Demas fue de aparentar fidelidad a la realidad de su infidelidad. Pero Marcos fue de la inmadurez de su fidelidad a la madurez de su fidelidad. Pero vean qué ejemplo de humildad, de amor fue Pablo aquí en el versículo 11, que el Señor nos ayude a ser así, que reconozcamos que un hermano nos puede ayudar en el ministerio, aun cuando es un hermano que en el pasado haya fallado, pero que haya cambiado, que haya madurado. Obviamente esto implica, recordando lo que estudiamos con Henry, lo que vimos en las preguntas y respuestas, esto implica que no pecó en el área moral, claro. De lo contrario, su afrenta nunca sería borrada, como vimos en Proverbios 6. Marcos no pecó en el área moral, como vemos en Hechos capítulo 13. Y vean versículo 12. Desde la cárcel, al filo de la muerte, Pablo le dijo a Timoteo en el 4:12, a Tíquico. Tíquico era de Asia, estuvo con Pablo en su tercer viaje misionero, como lo vemos en Hechos capítulo 20. Y por lo que dice Efesios 6 y Colosenses 4, parece que Tíquico entregó las cartas de Colosenses, Efesios, Tito. Entonces, versículo 12, véanlo. Pablo dijo, a Tíquico lo envié a Éfeso. Esto podría indicar que Tíquico llevó esta carta de 2 de Timoteo a Timoteo, que estaba en Éfeso. Y vean algo que nos da una idea de lo que Pablo estaba viviendo en el versículo 13 y lo que quería mientras que él estuvo ahí en la cárcel. Versículo 13, otro mandato en griego, trae, le dijo a Timoteo, trae. Vean, versículo 9 ya le dijo, procura venir pronto a verme. En el 13, trae cuando vengas el capote. Pablo
toreaba. No, no es cierto, hermano. Capote, en Reina Valera 60, traduce una palabra griega que se refiere a algo parecido a lo que conocemos como un poncho, como una colcha de forma de cuadro, por lo menos en México, como una colcha en forma de cuadro o rectángulo con un agujero en la parte del medio para meter la cabeza. ¿Cómo? Cubana. Guana. Ruana. Ok, muy bien. Una ruana, hermanos. Eso es. Eso. Perdón, hermano. Tanta vuelta. Ahora, ¿por qué versículo 13 dijo, trae cuando vengas la ruana? La ruana. Esto indica que Pablo tenía frío o se estaba preparando para el frío del invierno del versículo 21. Pero vean el versículo 13 de nuevo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Troas estaba arriba de Éfeso, camino a Roma. Y vean la siguiente frase, en casa de Carpo. Para animarlos, a Pablo también se le olvidaron prendas de ropa en casas que visitaba, pero realmente no sabemos por qué dejó su capote ahí. Quizás lo arrestaron ahí. Y vean qué más quería que Timoteo le trajera, versículo 13 al final. Y los libros. En el griego los rollos se refiere a rollos de papiro hechos de planta. Y concluye el 13, mayormente los pergaminos hechos de pieles de animales. Ahora, ¿qué había escrito Pablo en esos libros y pergaminos? Realmente no sabemos. Probablemente eran copias de partes de la palabra de Dios. Aparentemente esto indica el versículo 13 que Pablo tenía frío o quería prepararse para el frío y quería estudiar la palabra. Y ahí lo tienen, hermanos, con una cobijita y lo necesario para estudiar la palabra, ya estamos del otro lado. Qué ejemplo de hombre. Incluso cuando estaba en la cárcel y que sabía que estaba ya por morir, esto nos da la idea de que quería estudiar. ¿Dónde estaba su corazón, hermanos? Qué aliento a recordar que mientras que el Señor nos dé la capacidad de hacerlo, que estudiemos la palabra. Y vean otra respuesta ejemplar de Pablo al borde de su muerte, versículo 14. Alejandro el calderero, se refiere a un trabajador de metal. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Observen que aquí Pablo dejó la venganza en manos del Señor. Aquí Pablo fue un ejemplo de lo que años antes había escrito, recuerdan, allá atrás en Romanos capítulo 12, cuando dijo en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es lo que Pablo está haciendo aquí en 2 Timoteo 4:14. Él pidió al Señor que se encargara de Alejandro. Pero, versículo 15, también le mandó a Timoteo que evitara a Alejandro. Y le dijo en el 15, guárdate. En el griego, un mandato, evítalo. Evítalo tú también, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Cómo enfrentas a los que te odian y te han hecho mal y te quieren seguir haciendo mal y se oponen a que estás enseñando las Escrituras adentro o fuera de la iglesia? Aquí está, hermanos, versículos 14 y 15. Oras por ellos, dejas que el Señor trate con ellos y los evitas. Y vean la fortaleza que el Señor le dio a Pablo. Por favor, recuerden, hermanos, está al borde de la muerte este hombre. No podemos valorar estas instrucciones como el Espíritu Santo quiere que lo entendamos sin mantener en mente el versículo 6 al 8. Él estaba por morir. Él estaba al borde de la muerte. Y vean, versículo 16. Vean uno de los textos más ricos en esta sección. Texto que nos consuela, nos fortalece, versículo 16.
al 18. Vean la fortaleza que el Señor le dio a Pablo, versículo 16. En mi primera defensa. ¿Por qué? ¿Por qué la primera? Porque fue la primera de 2 audiencias según el sistema legal romano. En esa primera defensa, Pablo dijo, versículo 16, sigan el texto, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Quizás estos fueron hermanos que les dio miedo apoyar a Pablo en ese momento, como los discípulos cuando abandonaron al Señor, pero vean al final del versículo 16 el deseo de Pablo expresado en una oración al Señor. 4:16, al final, no les sea tomado en cuenta. No estaba enojado, no estaba amargado, no estaba resentido. Todos lo abandonaron y le pidió al Señor que lo pasara por alto. Y esto de nuevo, versículo 6, cuando el tiempo de su partida estaba cercano. Mostró la misma actitud perdonadora de Esteban y el Señor, ¿recuerdan?, hacia los que los mataron, en Hechos 7 y Lucas 23. Así es como en el ministerio y en la vida realmente evitamos la amargura contra los que nos traicionan o atacan. ¿Cómo? Versículo 14, lo dejamos en manos del Señor. Oramos por el bienestar de ellos. Que Dios los bendiga. Como lo vemos aquí ejemplificado en los versículos 14 y 16. Esta es la manera, hermanos, de terminar la vida y ministerio como Pablo, sin pecado de amargura, con una conciencia limpia que dice, he peleado la buena batalla. ¿Cómo necesitamos eso, hermanos? Es tan triste ver a pastores que con los años se van amargando y se empieza a ver en cómo sus predicaciones degeneran de ser una exposición a regaños, no a una exposición fiel de la palabra que explica la intención del Espíritu Santo, que busca ayudar a la gente, a entender y aplicar. Que el Señor nos guarde de eso, que sigamos por la gracia de Dios el ministerio de Pablo. Y recuerden, Pablo había sufrido mucho. Esto es una muestra. Ustedes recuerdan, 2 Corintios, y a lo largo de las epístolas, aflicción tras aflicción, enemigo tras enemigo. Y aquí estaba este hombre de Dios, sin amargura, simplemente dejando en manos del Señor. Versículo 14, alejando el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Vean de nuevo el versículo 16. Dices tú, ¿cómo le hizo Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo a nosotros, tantos de nosotros, nos cuesta tanto trabajo responder así? ¿Cómo? Aquí está la clave, versículo 17. Pero véanlo junto con el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Pero, este es otro de esos peros hermosos en la Escritura. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Una pausa ahí, hermanos. Esto es para saborearlo. 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero 17. El Señor estuvo a mi lado. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo. Ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Si Él está con nosotros, tenemos lo necesario. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí vemos una probada de esto, véanlo, en el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado, o se puede traducir, me ayudó. Y vean cómo se vio esta ayuda del Señor para Pablo en este momento tan difícil. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, o me dio la capacidad. El Señor ayudó a Pablo dándole la capacidad. Vean para qué al final del 17. Para que
por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El león aquí es una manera figurada de referirse a que Pablo estuvo en peligro de muerte. Pablo estuvo en peligro de muerte. ¿Cómo? No sabemos, pero el Señor lo libró de ese peligro mortal. Pero vean la soberanía de Dios aquí, hermanos. En el versículo 17, el Señor lo libró de la muerte, pero en el 6 al 8 no lo iba a librar de la muerte. ¿Por qué? Porque así lo decidió el Señor, como con cada uno de nosotros. El Señor había decidido que era momento de terminar con Pablo, como lo decidió desde antes de la fundación del mundo, como lo hace con todo ser humano, como David lo dijo en el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas esas cosas. Y era el momento designado por el Señor. Qué consuelo, hermanos, nos debe dar esto, que el Señor nos ayude a ver que el Señor nos va a librar de la muerte hasta que termine de hacer con nosotros lo que ha planeado. Una gran ilustración de esto la vemos allá atrás, recuerdan, hermanos, en Apocalipsis con los dos testigos. Ahí en Apocalipsis, recuerdan, en la tribulación de 6 años, Apocalipsis 11, versículo 5, Apocalipsis 11:5, escuchen, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos dos testigos serán invencibles por un tiempo, porque abajo en Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así es con todo ser humano, con todo ser humano. Así fue con Pablo. No pudieron matarlo. En esa ocasión del versículo 16 y 17. Entonces, si el Señor quiere que hagas algo, escucha, si el Señor quiere que prediques su palabra como Pablo, te fortalecerá para hacerlo incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Qué verdad tan consoladora para el pastor, para el predicador. Tantas veces algunos de nosotros llegamos a pensar, hombre, Señor, ¿qué digo? ¿Qué digo en ese funeral? ¿Qué digo para consolar a esa persona? ¿Qué voy a decirle a esta audiencia? Soy un inepto, soy un indigno. Ayúdame a honrarte al predicar en esta situación tan difícil. ¿Cómo podemos predicar en situaciones difíciles y fáciles en términos humanos? Solo hay una manera. Versículo 17. El Señor nos ayuda y nos da la capacidad para predicarle a los que Él quiere que oigan. Y vean en el versículo 18 la confianza de Pablo en este punto de su vida. De nuevo, cerca de su muerte, dijo en el 18, y el Señor me librará de toda obra mala. Se refiere a ataques de sus enemigos que lo llevaran a debilitar su fidelidad al Señor. Y vean qué más haría el Señor con él, 18. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digo, de plano, explotó en alabanza. Vean qué maravilla. ¿Cómo es posible que alabar a Pablo al Señor, estando en la cárcel, solo, con frío, abandonado, atacado, traicionado, al borde de la muerte? ¿Cómo lo hizo? Recordando que dependía del Señor. Recordando que dependía del Señor. ¿Dónde está eso? Lo acabamos de ver. Versículo 17, el Señor lo fortaleció para cumplir su ministerio. Y versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y aquí tienen ustedes, hermanos, un ejemplo de cómo es posible que alabemos al Señor a pesar de que estemos en una situación de sufrimiento intenso como Pablo. Que el Señor nos ayude a recordar que dependemos del Señor para todo. Dependemos del Señor para todo. Solo Él nos puede dar la fortaleza para hacer lo que quiere que hagamos. Y solo el Señor
nos puede dar lo necesario para llevarnos al cielo. Esto es lo que vemos en los versículos 17 y 18. Y vean, versículo 19. Alguno pensará, bueno, aquí ya se va a despedir, ya se acabó lo celestial, vamos a lo terrenal. No, todavía seguimos viendo aquí un hombre espiritual, incluso en lo que dijo en los versículos 19 al 22, véanlo. Pablo aquí mandó saludar a hermanos que estaban con Timoteo en Éfeso. 19 le da otro mandato en griego, saluda a Prisca y Aquila. Aquila, recuerdan, era el marido, Prisca o Priscila la mujer, un matrimonio fiel al Señor, colaboradores de Pablo. Y también vea versículo 19, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. ¿Quién fue Onesíforo? El mismo hermano fiel que encontramos allá atrás en el capítulo 1, que ayudó a Pablo incluso en la cárcel. Y vean, también mandó saludos y mencionó a alguien más, o más bien comentó ahora de otras personas, las situaciones de otras personas, versículo 20. Erasto, quizás el Erasto de Hechos 19 o el de Romanos 16, se quedó en Corinto. Y a Trófimo estuvo con Pablo en Hechos 20, viajando de Corinto a Jerusalén. A Trófimo, vean en el 20, de Mileto, que estaba cerca de Éfeso, recuerdan, cerca de donde estaba Timoteo. Y dice el texto, vean el 20 de nuevo, a Trófimo de Mileto enfermo. Aparentemente esto se lo dijo Pablo a Timoteo para que supiera por qué no estaban con Pablo estos dos colaboradores fieles. Vean al final del versículo 20, hermanos, un comentario al margen aquí importante de observación. Dejó a Trófimo en Mileto enfermo. Observen que aunque Pablo tuvo la capacidad de curar milagrosamente como apóstol, no curó a Trófimo. Esto podría indicar que no usó ese don de manera caprichosa para curar a todo el mundo, no. Como norma, ese don fue para certificar que era un hombre como apóstol enviado por Dios para predicar, incluso para escribir la palabra de Dios. Y vean aquí en el 21 algo muy importante en el versículo que sigue. Versículo 21. Procura, otra palabra, la misma del versículo 9, procura, misma del 2:15, procura con diligencia. Mandato, la idea del 21 es otra vez, haz tu máximo esfuerzo. Procura, 21, venir antes del invierno. ¿Por qué repetirle esto a Timoteo y decirle que se esforzara por llegar antes del invierno? La verdad es que no estamos seguros, pero un escritor comenta que se han ofrecido varias razones, quizás porque quería tener el capote para el frío o porque de noviembre a marzo no había transporte en el mar Mediterráneo, porque no había tanta luz en el invierno para usar los papiros y los pergaminos, pero realmente no estamos seguros. Vean al final del 21, Pablo dijo a Timoteo, Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Estos parecen haber sido hermanos que vivían en Roma. Pero vean, hermanos, aquí a Pablo, anhelando el apoyo de Timoteo en este momento tan difícil que estaba viviendo. Aquí hay una gran lección, hermanos, una implicación para nosotros. Escuchen, hermanos pastores, no es carnal pedir apoyo, pedir ayuda de un hermano fiel cuando estamos en un momento de aflicción. Pablo era un gigante espiritual y aquí le está pidiendo ayuda a Timoteo en un momento de mucho sufrimiento. Y vean también, hermanos, la gracia del Señor operando en Pablo. Y esto se ve en su preocupación hacia otros. De nuevo, estaba sufriendo tanto, al borde de la muerte solo, pero no olvidó a otros. Aquí en los versículos 19 al 21, mandó saludar a varios y no olvidó el saludo de varios hermanos para Timoteo. Qué reprensión para tantos de nosotros que en una situación de sufrimiento, nuestra inclinación natural, pecaminosa, realmente de todos, es centrarnos en nosotros mismos cuando estamos sufriendo. Otro destello imperfecto pero genuino de el amor perfecto de nuestro Señor. Recuerdan que estando en la cruz está pensando en otros.
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay un destello imperfecto de ese amor, de esa compasión. Algo de la compasión pastoral, ¿recuerdan que vimos? De quién es un pastor en Ezequiel 34, que el Señor nos ayude a cultivar, a ser así por su gracia. ¿Cómo nos cuesta debido a nuestra inclinación pecaminosa ser tan soberbios, egoístas? Y aquí vienen las últimas palabras de Pablo a Timoteo, inspiradas por Dios. Dos oraciones, una por Timoteo y otra por Timoteo y el resto de la iglesia efesia. Estas fueron dos oraciones en forma de deseo. Y aquí tienen, hermanos, otro ejemplo maravilloso de la semejanza de Pablo a Cristo. De nuevo, aquí está en su sufrimiento, en la cárcel, al borde de la muerte, orando por otros. Vean qué ejemplo, versículo 22. El Señor Jesucristo, sin Jesucristo en los mejores manuscritos, Pablo le dijo a Timoteo, el Señor esté con tu espíritu. Esta es una oración en forma de deseo, corta. En otras palabras, Timoteo, oro porque el Señor te fortalezca para ser obediente a su palabra. Así como el Señor fortaleció a Pablo para cumplir con su ministerio en el versículo 17, así aquí en el 22, Pablo le pidió al Señor que fortaleciera a Timoteo para cumplir con su ministerio. Probablemente ver la fortaleza del Señor, pensar en la fortaleza del Señor, para él en el versículo 17 lo animó a orar por Timoteo de esta manera en el 22, que fortaleciera a Timoteo para cumplir con su ministerio, y una oración más, versículo 22 al final. La gracia sea con vosotros, ustedes, es plural, con ustedes, refiriéndose a la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo cuando recibió esta carta. Amén. Esto no está en los mejores manuscritos, pero aquí tienen ustedes al final del versículo 22 la razón por la que Pablo permaneció fiel hasta el final a pesar de tanto sufrimiento a lo largo de su vida y ministerio. ¿Cuál fue? Versículo 22. La gracia. La gracia. Solo por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, Timoteo, Pablo, la iglesia efesia y nosotros podemos obedecer. Es la única manera. Entonces, ¿cómo enfrentas el miedo al sufrimiento que Timoteo enfrentó al principio, que mencionó Pablo al principio de 2 de Timoteo? ¿Cómo enfrentas el miedo al sufrimiento y el miedo al sufrimiento por la persecución, el miedo por el sufrimiento a la traición y al abandono incluso de colaboradores más cercanos en el ministerio? Solo hay una manera. Versículo 22. Por la fortaleza que el Señor te da en su gracia. No hay otra manera. Al final de su vida, Pablo supo que solo el Señor podía ayudar a Timoteo y a la iglesia a ser fieles. Por eso terminó su última carta con estas dos oraciones en forma de deseo. Que esto nos motive, hermanos, a depender del Señor en oración, como estudiamos con Henry, para pedirle su fortaleza, pedirle su gracia, para que nuestros hermanos en Cristo y nosotros seamos fieles hasta el final. Qué hermosa conclusión de la vida de Pablo registrada en las Escrituras. Que la realidad futura y presente que vivió Pablo en este pasaje nos recuerde la recompensa del pastor. Que el Señor nos ayude a vivir y terminar igual que Pablo, quien terminó reflejando a nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos. Padre, hermoso texto, te damos gracias por él. Gracias, Señor, por este ejemplo de tu gracia en un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Reconocemos, Padre, que escuchamos estas verdades, las estudiamos y tú sabes que nuestra respuesta inicial
es pensar cómo puedo hacer esto. Y la realidad es que no podemos. Pero ayúdanos, Padre, como a Pablo, a recordar que es solo por tu gracia, es solo si tú nos fortaleces, es solo si tú nos ayudas y nos capacitas para cumplir con lo que tú has planeado que hagamos. Que recordemos que dependemos de ti de manera total. Ayúdanos, Padre, te rogamos, a mantenernos fieles, guárdanos del pecado, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, hasta que terminemos con la tarea que tú has planeado darnos a cada uno, que podamos terminar, Señor, como este hombre fiel, reflejándote a ti, declarando que peleamos la buena batalla, que acabamos la carrera, que guardamos la fe. Ayúdanos, Señor, y ayuda a las congregaciones donde servimos, a esas iglesias amadas donde nos has colocado, que es parte de esa iglesia que tú ganaste con tu propia sangre. Fortalece, Señor, a nuestros hermanos, que la gracia sea con ellos para que seamos fieles para tu gloria. Amén.